Reyes. Segunda de Reyes 17 del 39 al 41. El preventivo para una infección demoníaca. Aquí vemos los virus, las bacterias. ¿No es cierto que nosotros no podemos resfriarnos, verdad? Usted y yo podemos enfermarnos cuando nos descuidamos, cuando nuestro sistema inmunológico baja. Pero vamos a analizar ahora que también nosotros podemos ser afectados emocionalmente. Nos pueden venir crisis de pánico, nos pueden venir situaciones del alma. 17 del 39 al 41. ¿Puede leerla, pastor? Sí. Acá vemos un problema y una condición de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros repetimos patrones. O sea, la manera de nosotros ser libres de situaciones en nuestra alma es que no tenemos que repetir patrones que podemos haber heredado de nuestros padres. Por ejemplo, el mal genio. Todos sabemos cuando nosotros somos fosforitos, ¿qué nos puede suceder? Nos baja el sistema inmunológico. Cuando nosotros, que mi papá era idiota, mi papá era un enojón, mi mamá era una gritona. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que dice que no tenemos que desechar de vosotros la gritería, por ejemplo. Porque en el enojo, en la gritería, en la contención, dice que hay obra perversa. ¿Qué es lo que significa obra perversa? Que hay obra demoníaca en ese momento y en ese lugar. Nosotros le abrimos puerta a espíritu cuando abrimos puerta al enojo, por ejemplo. Dice que no se pase el sol sobre vuestro enojo. Ay, pero es que esa es mi manera de defenderme de la gente. Uno muchas veces dice, no, es que yo tengo que pegar, tengo que vengarme, si no, y a la larga nos damos cuenta que quién es el que se afecta a nuestro cuerpo. Porque no hay nada más estresante que nuestro cuerpo albergue el enojo, la ira, la rabia. Mire, Dios es tan sabio, por eso dice que en Proverbios 3 dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tu hueso. Entonces, hay algo que para nosotros podemos prevenir una infección espiritual demoníaca, es el temor a Jehová. Acá si nos damos cuenta, el pueblo dice que en realidad si hubieran tenido temor a Dios, y no ese temor a Dios de terror. ¿Qué es lo que es el temor a Dios? A ver, ¿alguien sabe qué significa temor a Dios? Temor a Dios, respeto, honra, reverencia, pero en síntesis, ¿sabe lo que es el temor a Jehová? Es hacer las cosas que a él le agradan. Así de sencillo. ¿Qué es lo que es el temor a Jehová? Hacer las cosas que a Dios le agradan. No es miedo. No es un terror de miedo, de pánico. Es sencillamente, temor a Jehová es respeto, honor, reverencia y hacer las cosas que a él le gusta, que le agradan. Por ejemplo, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. ¿Qué cosa? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los ojos altivos, el que siembra maquinación en su corazón, el que corre sus pies presurosos al mal y el que siembra discordia entre hermanos. Esas cosas Dios aborrece. Entonces, si Él las aborrece, yo también las aborrezco. Entonces, ¿qué es mejor? Hablar verdad. Porque a veces nosotros, de repente, es que la mentirita blanca. Y la mentirita blanca nos estresa. Porque tenemos que una mentira tras otra mentira. Y para guardar esa mentira es de otra. Y a la larga se te hace una bolita de nieve, se te hace así una bola de nieve y a la larga que pasa te estresas, te angustias. Entonces mejor ser verdadero, ser sincero. No tengo plata o no te quiero prestar, no sé. Pero a veces es mejor ser sincero, ser verdadero, porque eso también nos enferma. Ahora, la mejor manera de liberarnos de una infección demoníaca es mantener la libertad en Cristo. Pero ¿cómo yo puedo mantener esa libertad en Cristo? Es reconociendo también mis pecados, mis debilidades, que yo también necesito de Dios. Mire lo que dice en 2 de Corintios 6, del 17 al 18. Porque, amados, todos nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Hay alguien que diga, no, yo no soy hijo de Dios, no. Tenemos un Padre, y ese Padre es santo. Y dice la Biblia
sed santo porque yo soy santo. Y muchas veces, ay, qué tan difícil ser santo. Yo no, porque yo soy pecadora, yo me equivoco, me enojo, peleo, grito, tiro los platos. Pero si Dios dice que sed santo porque yo soy santo, ¿se puede? Es porque se puede. ¿Usted cree que un papá Dios te va a exigir algo que no puedes dar? No, Dios, si Dios te exige algo es porque Él te lo puede dar, porque Él sabe que nos dio su Espíritu Santo. Yo no los he dejado huérfanos, le he dado el Espíritu de verdad que te va a guiar a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿a qué nos lleva? A la verdad y a la santidad. Porque el Espíritu Santo nos va a hacer ver nuestros errores, nuestro punto ciego. Todos tenemos puntos ciegos, ¿no? Todos la tenemos. Y nosotros a veces necesitamos que nos digan nuestro punto ciego. Tenemos el Espíritu Santo que nos dice, pero a veces no le hacemos caso al Espíritu Santo. Pero ¿quién es el más cercano que nos ve nuestro punto ciego? El cónyuge, los hijos, el que está casado, ¿no? El cónyuge te dice, no, esto está mal, cambia esto. O los hijos, a veces los hijos son los que nos ven nuestros errores también. Y a veces nosotros no lo escuchamos porque pensamos que nos la sabemos todas y necesitamos que nos digan nuestros puntos ciegos. Ahora, el 2 Corintios nos habla, dice, por lo cual, cuando está hablando por lo cual, está hablando de una relación de padre e hijo. Está hablando, vosotros sois hijos de un padre y nosotros tenemos herencia como hijos de Dios. Pero Dios nos da una advertencia, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor. ¿De qué nos vamos a apartar? Del pecado, de las cosas que nos pueden llevar a apartarnos de una relación con Papá Dios. Y no toquéis lo inmundo, y yo los voy a recibir, y seré para ustedes por papá, y ustedes van a ser mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, mire cómo Dios nos habla, amados, usted diga, yo soy amada, puesto que tengo estas promesas, ¿qué promesas? De que yo soy, tengo un padre, tengo herencia, límpiense. ¿De qué cosa? De toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, ¿qué cosas contaminan mi carne? Cuando yo le doy rienda suelta a mi carne, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Enojo, ira, venganza, maledicencias. Y a veces nosotros andamos en la carne. A veces nos despertamos apuraditos, que tengo que ir a trabajar y ni siquiera a veces hablo con el Señor. Y es bueno, mire, yo no le digo tengo una hora orando, pero doblar rodillas y hablar con papá Dios, entréguele su día al Señor. Y las cargas se le van a aligerar. A veces nosotros pensamos que podemos sobrellevar situaciones que no podemos. Necesitamos la ayuda del Señor. Y cuando estamos hasta el cogota y recién le decimos, Señor, ayúdanos. Todos los días hablemos con Papá Dios, en la mañanita, en la noche, hablemos con Papá Dios. Y dice, la carne, ¿qué cosa la contamina? La carne contamina. Y de espíritu, porque cuando yo le abro puerta a la carne y yo soy reiterativa en ese pecado de mi carne, le abro puerta ¿a quién? A espíritus malos. Por ejemplo, hay una palabra que dice en Santiago 4:6, en airaos, perdón, no, someteos pues a Dios, resistir al diablo y vosotros huirá. O sea, el diablo huye cuando tú haces dos cosas. Te sometes a Dios y a Él lo resistes. ¿Cómo tú resistes al diablo? Porque el diablo te va a hablar en tu mente, te va a decir, a ver un ejemplo, eh, resiente a esa persona, enójate, no lo hables, no le hables, una cosa. Y Dios te dice, perdónalo, tu corazón. Y a veces nosotros no, pero ¿por qué lo tengo que perdonar? Y mire, el perdón siempre va a ser siempre. La persona se lo merezca o no se lo merezca, yo debo perdonar. Ahora, no significa que si yo perdono, restablezco una relación. Eso hay que tener una diferencia. Yo puedo molestarme con una persona por una situación, no sé, pues no me prestó dinero, no me pagó un dinero, por ejemplo. Hablo con la persona, soy sincera con la persona, pero yo ya no le puedo volver a prestar porque ya perdió la confianza, ¿me entiendes? O en una infidelidad también, o sea, el perdón es siempre, sí o sí, pero restablecer la relación, eso conlleva un tiempo. Ahora, si no te sientes perdonada por la otra persona, es que el perdonar no es sentimiento, el perdonar es una decisión. Ahora, yo siempre lo he dicho, la decisión de perdonar
más que nada yo lo hago porque yo merezco ser libre. Acuérdense la parábola que el Señor le enseñó, porque Pedro dijo, Señor, ¿hasta cuándo? A veces tengo que perdonar, porque seguramente ya el Pedro está hasta acá de perdonar, pues, y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Este me hace lo mismo siempre y hasta acá estoy de perdonarlo, o de poner la otra mejilla. Entonces el Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuándo tengo que estar perdonando? Y el Señor le dijo, hasta 70 veces 7. ¿Y usted sabe por qué le dijo 70 veces 7? Porque Lamec, un descendiente de Caín, Caín se acuerda que el Señor le puso un sello que él mató a su hermano y le dijo que cualquiera que matara a Caín sería 7 veces castigado. Y Lamec dijo, no, va a ser 70 veces 7. Si me hacen algo a mí, va a ser peor que a Caín. O sea, el Lamec infundió la ley de la venganza. ¿Se da cuenta? En cambio, que Jesucristo revertió eso. Dijo, no, 70 veces 7, la ley de la venganza al macro que le habían dicho en la mail, dijo, no, tú vas a hacer lo contrario, vas a perdonar sí o sí. Y ahí le habló de una enseñanza del rey. Un rey le perdonó la deuda a uno que le debía, pero 10.000 talentos, le debía como 100.000 millones de pesos. Eso significaba que iba a quedar preso él, la familia, iba a ser vendido todos sus bienes, iba a quedar de esclavo para siempre, de por vida. Y el otro dijo, ay, no, Señor, perdóname la deuda. Y nosotros tenemos esa deuda con Papá Dios. Nuestros pecados, todos nuestros pecados, aunque usted diga, no, pero yo no he pecado, como ese, el otro adulteró, yo nunca he adulterado. Ah, no, el otro mató, yo nunca he matado. Dice la Biblia, y si yo peco en una cosa de la ley, me hago culpable de todos. Porque ¿sabe lo que Dios ve en nuestro corazón? Nosotros a lo mejor no pecamos eh, con la ejecución, pero sí con la mente. ¿Oíste que fue dicho en lo antiguo, no matarás? Pero yo digo que cualquiera que se enoje, ya pecó. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que mirare para codiciar, ya pecó. Entonces, ¿eso quién lo ve? Dios. Dios ve cuando usted adultera, cuando usted miente, cuando usted asesina. Yo digo, yo nunca he asesinado, pero usted anda enojado. ¿Cuánto tiempo se ha enojado con alguien? Sí, y así dice la Biblia. O sea, estamos todos en el paquete de pecadores. Y Dios nos perdonó la deuda. El Señor me perdonó todos mis pecados, todos, dice la Biblia. Lo echó en lo profundo del mar. Y yo cuando me encuentro con alguien que no me saludó, por ejemplo, y me enojo por una cosa chica que me hizo a lo mejor, o habló mal, o me peló, no sé, y yo vengo y le digo, págame lo que me debes, y lo pongo en la cárcel de mi corazón. No, tú me debes, así que te voy a poner en ese lugar. Y dice la Biblia que el Señor enojado lo puso en la cárcel a ese que no quiso perdonar y lo entregó a los verdugos. ¿Quiénes eran los verdugos? A ver, los demonios. Entonces usted, ay, no puedo que se pare, ay, estoy con problemas, ay, no puedo respirar. Y a veces son verdugos. Mire, el perdón, entonces yo aprendí algo y yo se lo voy a enseñar a usted en esta tarde. Yo perdono porque yo merezco ser libre. El otro a lo mejor nunca se arrepentirá, a lo mejor el otro una cizaña, a lo mejor el otro, Dios lo va a juzgar, a lo mejor está destinado al infierno, pero no por causa de él, yo voy a perder mi salvación. Yo prefiero perdonar, aunque no lo sienta. Y mire, sí, sí, No se escucha. ya. Eso, sí, No se escucha bien. ya, No se escucha nada. ya, claro. Lo que pasa es que está hablando, claro. Mm, claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, está hablando con respecto a una persona que debe dinero. Si esa persona no paga el dinero, a la final va a quedar la relación mal entre ambas. Entonces, ahí está hablando de que como el perdón, no, aquí estamos hablando de situaciones de heridas del alma, de ofensas. Ahora, yo sí o sí perdono, porque igual hay gente que a nosotros nos quedó debiendo dinero.
Yo podía estar todo ese tiempo molesta con esta persona, ay, que no me paga, y nunca mejor me va a pagar. Pero yo qué hago con mi corazón, mejor la perdono. ¿Por qué? Porque si no, la enferma la voy a padecer yo, no la otra persona mejor nunca me la va a pagar. Entonces yo para mi sanidad mental, emocional, ya, le perdono la deuda. ¿Me entiendes? O sea, y nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la palabra. Yo, más que sentir, perdonar a la otra persona, yo lo hago en obediencia a la palabra, porque así lo dice la palabra, perdonado. Dice, si alguno tuviere queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó, debéis perdonar. Así dice la Biblia. Entonces, y hay gente que a lo mejor nunca se va a arrepentir. Usted no va a perdonar a gente que se lo merezca, porque a lo mejor lo hizo, a lo mejor te hizo algo terrible, no sé, una violación, un asesinato, porque a veces para nosotros quizás es fácil perdonar, no sé, por una falta de saludo, pero una cosa más fuerte como una violación, difícil a veces perdonarla. Pero aún así, el Señor nos dice, perdona. Porque ¿qué pasa? Cuando usted perdona, tú dejas que Dios haga justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. La venganza no la vas a hacer tú, la va a hacer Dios, porque Dios sabe dar al mero mero, como se dice. Ni poco ni mucho, lo da en su justa medida. Entonces, yo creo que Dios es sabio. Hay algo que para nosotros no nos afectemos de cosas espirituales en nuestra alma. Yo creo que lo clave acá es saber perdonar. Ahora, otro versículo con respecto al temor a Jehová. Es un concepto clave en la Biblia y no significa tenerle miedo, como lo decíamos decir, sino que es una reverencia, es un respeto, una obediencia hacia Dios y su palabra. Si para Dios, mira, si Jesucristo mismo, siendo el Hijo del Dios viviente, vino a este mundo y lo mataron, lo crucificaron, lo torturaron, él murió en la peor muerte jamás vista en un ser humano. No ha habido muerte más dolorosa, más sufrida, más terrible como una cruz. Y más encima la cruz de Cristo. Porque a Jesús lo vinieron torturando desde la noche anterior. Imagínense, con los fariseos, los saduceos, le enterraron una corona de espina en su cabeza. Él sufrió la muerte más horrenda y más dolorosa jamás en toda la humanidad. Jesús, al morir en esa cruz, él cuando miró a aquellos detractores, él dijo, siendo el justo, siendo el santo, siendo el rey de reyes, el señor de señores, el rey del universo, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús hizo eso, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Si Jesús hizo un acto de tanto amor en ese momento, yo creo que el temor a Jehová es eso, en nosotros hacer lo que a Él le agrada. El aprender a tener un corazón dispuesto a seguir su voluntad y a no cualquiera sigue su voluntad. Porque siempre uno dice, pero qué injusto. Pero es que a veces lo que pasa es que tenemos que aprender a creerle a Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el huerto del Edén? Habían dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿No es verdad? Si el Señor le dio a Adán y Eva, le dio todos los árboles de los mejores para comer. Dijo, pero solamente uno no deben comer. Le dio solamente una orden, no coman de uno, porque el día que coman de ese árbol, ¿qué van a hacer? Van a morir. ¿Y qué es lo que dijo la serpiente a la Eva? No van a morir, sino que sabe Dios que cuando ustedes coman van a ser como Dios. Es decir, la serpiente le dijo a la Eva, tú decides, tú no necesitas someterte a la voluntad de Dios, tú puedes ser Dios, tú decides lo bueno y lo malo. A ti Dios no te tiene que estar diciendo qué cosas buenas y las malas. Y ahí, por eso es que hacerle caso a Dios es cosa de fe. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, creerle a Dios, someternos a Dios, nosotros tenemos la vida. Nosotros podemos comer del árbol de la vida. El temor a Jehová nos va a alargar los días. El temor a Jehová dice, riquezas, honra y vida son la remuneración del temor a Jehová. ¿Qué es lo que es una remuneración? Es una paga. Si tú quieres ser rico, tenga temor a Jehová. Que usted en su corazón tenga las ganas de agradar a Dios. Y para eso usted tiene que negarse, obedecerlo. Señor, ¿esta relación te agrada? Señor,
este trabajo que voy a emprender, este negocio que voy a emprender, Señor, guíame, ayúdame, enséñame. Y sabe que Dios lo va a empezar a guiar a través de su Espíritu Santo y a través ¿de qué cosa? De la Biblia. Porque la Biblia nos enseña cómo comportarnos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro prójimo. Amarás a Dios con todo el corazón, alma y mente, y al prójimo, ¿cómo se le ama al prójimo? Entonces, ¿cómo va a tratar a su cónyuge usted? ¿Lo va a tratar gritándole, faltándole el respeto? Usted pídase, pruébese, porque a veces nosotros como los cónyuges, como hay confianza, a veces no nos maltratamos, ¿no? O a veces nos faltamos el respeto, a veces nos gritamos y eso no está bien delante de Dios. Usted analícese, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo correcto yo en mi corazón? ¿Qué puedo hacer? Entonces, hable con Dios. Ese va a ser su mejor fuente de santidad y de seguridad. Dice Proverbios 2:1-5, hijo mío, si recibieres mis palabras, mire lo que dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Amados, si tan solo tuviéramos un corazón atento a su sabiduría, si inclináramos nuestro corazón a qué cosa, la prudencia, si clamáramos la inteligencia y a la prudencia mantiéramos tu voz, si como a la plata la buscáramos y la escudriñáramos como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es que, amado, sabe que la manera de encontrar el temor a Jehová es escuchar su voz, escuchar, leer la Biblia. Mire, ¿dónde está la sabiduría plena? En la palabra. Pero ¿por qué no la buscamos? Ay, que tan aburrida, que no la entiendo. Es que prefiero ver Netflix, ¿o no? Y es que, amado, estamos en tiempos complejos y difíciles. A veces necesitamos pedir a Dios sabiduría para cómo crió a mi hijo. A veces uno se sintió en la disyuntiva, en una encrucijada. ¿Qué hago ahora, Señor? Estoy en este medio tete. Pues yo no me he tenido problemas. Y la verdad, las cosas, amado, que en todos mis problemas y mis procesos he tenido que buscar a Dios y su palabra. Porque es lo único que me ha sustentado en los procesos del cáncer, de las enfermedades, en la crianza de mis hijos, en la situación matrimonial, en la situación de negocio, situación de trabajo. Tengo que refugiarme todo en su palabra. Por eso que es un consejo que le puedo dar. Si usted quiere vivir la vida bien, si usted quiere vivir con gozo, si usted quiere tener, ¿cómo se puede decir? Como dice la palabra, buscáramos un mandamiento y la guardáramos acá dentro de nuestro corazón, haciendo estar nuestro oído atento, ahí entenderíamos, amado, la sabiduría y el temor a Jehová. Porque los procesos, las angustias, las dificultades las vamos a vivir todos. A todos se nos van a venir enfermedades, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con el cónyuge. A todos nos pasamos con problemas, a todos los sufrimos. Pero la gran diferencia entre uno y el otro, entre el sabio y el prudente, entre el prudente, perdón, y el necio, es dónde edifico mi fundamento. ¿Dónde edifica usted su fundamento? Y ahí está la parábola del hombre necio y el hombre sabio. ¿Quién era el hombre sabio? Escucho a Dios y obedezco. Y hay algunos que escuchan a Dios, pero no hacen caso. Entonces, cuando vienen los problemas, los tormentos, la casa se le cae. ¿Y qué es lo que se le cae a la casa? Me derribo, me derrumbo por los problemas. Porque ¿dónde está tu fundamento? ¿Está en Dios o en la arena? Entonces, ahí podemos entender un poquito más lo que es la sabiduría. El temor a Jehová, amado, es que podamos tomar las decisiones correctas, entender su verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué es conocer la verdad? Es conocer a Cristo. ¿Qué dice la palabra? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Mientras yo conozco a Cristo, conozco su verdad, yo más me relaciono con mi Padre que está en los cielos. Y la verdad, al ser revelada a mi mente, me hace libre de argumentos, de opresiones. ¿Se da cuenta que el temor me libera? El temor a Jehová me libera. Es el único temor que trae beneficios. Los otros temores te atan, te esclavizan, te oprimen. El temor a las arañas, ¿cierto? La claustrofobia que le llaman mucho. Pero el temor a Jehová no. Te da libertad. Entonces,
El temor a Jehová muchas veces, como yo le explicaba, es obedecer, respetar sus mandamientos. Y algo que dice Eclesiastés 12:13, mire, si usted lee Eclesiastés, yo le invito a que usted lea Eclesiastés completo, todos los días lea un poquito, ahí le va a hablar situaciones de la vida, le va a hablar ahí que algunos días se recoge, otros no se recoge, que goza con la mujer que ama, le habla situaciones de la vida. Pero al final de todo, ¿sabe lo que le dice el Salomón? Dice, mira, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios, guarda su palabra, porque eso es el todo del hombre. Y yo entendí que el todo del ser humano es eso. El todo del hombre no es que tengas casa, bienes, que tenga mucha plata en el banco, porque a la larga toda esa plata se te va a ir. Usted se muere y usted no se lleva nada a la tumba. Si como nació, usted vuelve al polvo. Entonces, ¿sabe qué, amado? Lo que es la verdadera riqueza, porque mucha gente dice, la riqueza, ser rico es tener platita en el banco y platita en el bolsillo. Ese es mi Dios, dice gente, ¿no? Hay gente que dice eso. Yo si tengo platita aquí en el bolsillo y tengo plata en el banco, a ese Dios yo sirvo. Pero esa plata te la roban los ladrones, se te quema en un incendio, esa plata puede venir y venir. ¿Sabe lo que realmente es ser rico? Es disfrutar lo que tienes. El verdaderamente rico, el próspero en la Biblia, se refiere a gente que sabe disfrutar la vida, sea poco, sea mucho, pero que la disfruta. Entonces, ¿y sabe cómo usted puede disfrutarla? Teniendo temor al Señor en su corazón, agradándolas, haciendo las cosas que a Él le agradan. Y el temor a Jehová te aparta del mal. ¿Y qué lo, como le decía anteriormente? Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborre. Con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal, porque si tú buscas agradar realmente a Dios, tú te vas a apartar de las cosas negativas. Y el temor a Jehová también es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, tú llevas una vida con más, ¿cómo se puede decir? Beneficios. Yo quisiera contar el testimonio de mi suegro. Mi suegro fue abandonado por su mamá cuando estaba chiquitito. Don José, él fue abandonado y lo crió su abuelo. ¿Y sabe lo que a mí más me impresionaba de la historia de mi suegro? Que él cuando su mamá volvió, él siempre trató de honrar a su mamá. Él nunca habló mal de ella o yo nunca lo he escuchado por lo menos de él, sino que al contrario, él siempre cuidando a su mamá, honrando a su mamá. Y sabe que mi suegro tiene 98 años, 98 años. Y yo creo que él va viviendo la siembra de su honra. Y él incluso trató de buscar a su papá también, pero no pudo. El papá parece, no sé qué problema, no pudo encontrar a su papá, y él cuidó también a su abuelo que lo crió. Yo nunca he escuchado de sus labios hablar mal de ellos. Al contrario, mi suegra me contaba que él estaba preocupado de su mamita, que su mamita acá, que su mamita allá, cuando lo abandonó. Él no le pagó a la mamá conforme a sus hechos, él la honró. Y yo creo que Dios, en cierta manera, le ha dado largura de días por eso. Porque para nosotros nos sale un papá malo, una mamá mala, le hacemos la cruz, po. Pero él no. Entonces, yo creo que Dios es fiel cuando habla en su palabra en Efesios que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. O sea, si yo quiero que me vaya bien en la vida, respeta a tu papá, respeta a tu mamá, aunque se hayan portado mal, porque eso no dice, que si se portan bien, no. Ahí dice, honralo, no dice al que se portó bien, al que se portó mal, bien, no, honralo. Y honrarlo significa ponerse con plata, ayudarlo en sus necesidades, hablarles con respeto, no juzgarlos, no criticarlos, porque yo también soy mamá, yo también cometo errores. A veces nosotros somos, los hijos, a veces somos demasiados jueces de nuestros padres. Y cuando tenemos hijos nos damos cuenta lo difícil que es. Entonces, Dios no nos manda a juzgar, Dios nos manda a honrar a los padres. Para que me vaya bien. Yo quiero que me vaya bien, entonces siembro. Tengo que sembrar. Entonces, esas cosas son las que a Dios le agradan. El temor, el Señor te protegerá de todo mal, dice. El temor de Jehová es confiar y depender de Él. O sea, el temor a Jehová, amados, dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y yo quiero que usted se quede con ese salmo, Salmo 34:9.
Léalo. Salmo 34:9. Para que usted sepa que Dios es el que te protege de todo mal. Y grábese esa imagen ahí que dice. Y cuando el enemigo quiera hacer algo en tu contra, como dice en el Salmo 91, dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Los amados, mantengámonos bajo la sombra del Altísimo. Papá Dios quiere, como decía Cristo al pueblo de Israel, cuántas veces quise juntar como la gallina sus polluelos, cuántas veces yo quise protegerte, pueblo Israel, pero tú no quisiste. No seamos como el pueblo de Israel, amados, tercos, rebeldes, soberbios. Sometámonos al Señor, busquemos su rostro, humillemos nuestro corazón, porque en Él vamos a encontrar la vida. ¿Qué dice Salmo 34:9, amor mío? Nada falta, es que amado, nada te va a faltar, no tenga miedo, nada te va a faltar, ni comida, ni bebida, ni abrigo, ni techo, nada, nada te va a faltar porque usted le tiene temor a Jehová. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que Amén. confiemos en el Señor, amados, que nada nos va a faltar porque confiamos en su palabra, en su amor. Yo te invito a que tú puedas entregarle tu corazón a Él sin reserva. ¿Sabe por qué? Porque Él se dio por amor a ti sin reserva. Si Dios nos catimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Así que confía, como dice en Isaías, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te fortaleceré con la diestra de mi justicia. No temas, si ve las circunstancias difíciles o adversas, amados, sigamos creyendo en el Señor porque Él es fiel y verdadero. Él no te va a fallar. Si él derramó su sangre por amor a usted, si Él te dice, eres mi especial tesoro, créale al Señor con todo su corazón, que Él no te deja ni te abandona. Amén. Amén. Amén.